Estou muito feliz, muito contente de estar aqui na igreja neste sábado. E sempre é um privilégio grande poder vir aqui à igreja e estar aqui com os irmãos. Eu escolhi um tema de hoje que foi lido há poucos instantes, quando o apóstolo Pablo está falando de la iglesia ideal y ideal de una iglesia. ¿Cuál es la iglesia ideal? ¿Y cuál es el ideal de una iglesia? Cuando hablamos de ideal, estamos queriendo decir sobre aquello que debería estar dentro de ciertas normas. Por ejemplo, ¿cuál es el ideal de una familia? Todos tenemos familias. ¿Cuál es el ideal de una familia? Usted podría decir así, bueno, el ideal de una familia es no tener conflictos. Vivir sin discordia, sin enfermedades y jamás tener que mirar la muerte. ¿Cuál es el ideal de la política? Bueno, el ideal de la política de un país sería la lisura, integridad de nuestros representantes que están ahí en el gobierno. La verdad en sus labios. La búsqueda del interés común y jamás intereses personales de nuestros gobernantes. El ideal de la educación, el ideal de la salud, el ideal de la persona, de la seguridad. No nos preocuparmos con esto, porque aquellos que pagan sus impuestos, y todos pagamos impuestos de alguna manera, las personas que reciben los impuestos van a hacer el trabajo que tienen que hacer y nosotros no nos preocupemos con esto. Este es el ideal. Mas a veces la ciudad tiene que reunir sus miembros, los ciudadanos, para mirar cómo está trabajando el gobierno, para saber si las cosas están bien por ahí. Ahora, cuando hablamos del ideal de una iglesia, ¿me entienden? El ideal de una iglesia nunca, jamás debería ser aquello que nosotros pensamos que debería ser el ideal de la iglesia, sino aquello que la palabra de Dios dijo para nosotros. Este es el ideal de una iglesia. ¿Entiendes, hermano? Cuando si hay una duda, vamos a preguntar aquí a la palabra de Dios para sanar la duda. No, yo pienso que debería ser así, yo pienso que debería ser allí. Imaginamos a veces una comunidad perfecta, una iglesia perfecta, compuesta de miembros comprometidos, ¿no? Personas que no tienen problemas, viviendo en impecable armonía, sin ningún problema de fe o de relaciones. Hay una iglesia ideal. Bueno, voy a mi iglesia porque en mi iglesia solamente personas perfectas están ahí. ¿Sabe, hermanos? Esto nos parece imposible, ¿no? Muy difícil. Había un grande problema en la iglesia de Corinto. La ciudad llamada Corinto. Un problema grandísimo. Y el pastor era el apóstol Pablo, pastor de la iglesia. Entonces Pablo escribió una carta a ellos. Y él, ¿cómo es tu nombre? Me olvidé tu nombre, hijo.
que leyó aquí la Biblia. ¿Ah? Ok, él leyó muy bien, muy buena lectura. El Pablo habló ahí, 1 de Corintios, capítulo 1, 10 a 15. Leemos ahí una exhortación de Pablo a los hermanos de Corinto, una ciudad llamada Corinto. ¿Qué Pablo habló para ellos? ¿Tú recuerdas lo que Pablo habló para ellos? Bueno, Pablo está haciendo mostrar ahí el problema que existe dentro de una iglesia. ¿Qué problemas había ahí? Chismes, divisiones, errores teológicos, soberbia, inmadurez. Había inmoralidad, competencia entre hermanos de fe. Esto allá en Corinto. No estoy hablando aquí de nuestra iglesia. Nuestra iglesia no tiene estos problemas. En Corinto, lo que Pablo hace, hermanos, es mostrar algo que estaba pasando ahí muy claramente. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todo lo mismo y que no haya entre vosotros divisiones, antes seáis completamente unidos en la misma disposición mental y en mismo parecer. Entonces, cuando estaba leyendo esto, me pregunté, ¿será que es posible esto? Si usted va a leer este texto bíblico, ¿es posible tener un mismo parecer en la junta de una iglesia? A veces es difícil, ¿no? El mismo parecer. Otra cosa, que hablemos todos la misma cosa. El Pablo está diciendo esto. Y entonces Pablo tenía en su mente el ideal de iglesia. Y era justamente esto que el pueblo necesitaba. Era el significado de una palabra llamada unidad. Unidad. Hay diferencia entre unidad y uniformidad. El ejército de un país tiene uniformidad. Todos andan ¿de qué manera? Ahí, derecho. No se puede curvar ahí para frente y no se puede curvar para aquí. Tiene que estar ahí, recto, derecho. Pablo comienza su amonestación ahí, implorando por la paz de la iglesia de Corinto. Por favor, hermanos míos, por favor, vivan en paz. ¿No les parece que los hermanos de Corinto estaban bien lejos de una iglesia ideal? Muy lejos de una iglesia ideal. Y cuando estudiamos este tema, hermanos, la iglesia ideal, la iglesia de Dios, cuando hacemos algo en la iglesia, es para gloria de Dios. Estos días estamos ahí en la junta y había un punto ahí en la junta. Y me quedé así pensando, en la junta de la iglesia hispana de Mount Pleasant. Y había un punto ahí. Teníamos que cortar ahí la yarda, la iglesia. Y estaba pensando así, bueno, ¿qué va a ser esto? ¿Cómo va a ser posible esto? Y hoy por la tarde, hermano, recibí una hoja con los nombres de todos los hermanos que van a cortar la hierba y la yarda de la iglesia. Bendito sea Dios. Que el pueblo que se dispuso a trabajar para cortar ahí la hierba, estas cosas que tiene que cortar. Cuando hacemos algo para la iglesia, es para la gloria de Dios, ¿no? El reino de Cristo, la gloria en el reino de Dios, la gloria y está en el servicio que hacemos para el Señor. En el reino de Dios, uno debe buscar la unidad. Qué bueno que es así. La unión entre sus miembros. Sabes, a veces aquellas conversaciones
las maledicencias que uno hace para allá, para acá, y habla de esto, de aquello. ¿Sabe? Cuando hablan así, que tenemos que ayudar a una familia, cuando escuchamos esto hoy aquí en la iglesia, hay una familia con 8 niños que necesitan nuestra ayuda. Todos nos dispusimos a ayudar a esta familia. Qué precioso es esto, hermano. Qué precioso es esto. A pocos días me fui a la casa de una familia. Solamente que era la abuela que tenía 8 nietos para cuidar. La mamá no quería cuidar de sus hijos. Y yo pensé, ¿qué cosa es esta? Y cuando me entré en la casa, me empezó a hablar la abuela. Pastor, ore por mí porque yo tengo un cáncer en el seno. Y tenía que cuidar de 8 nietos. Agarramos ahí un tiempo estudiando la palabra con ella. Y ahí otros días fuimos ahí con comidas, con frutas y tantas cosas ahí para ayudar un poco ahí. Es así, hermanos, una iglesia que trabaja unida para ayudar personas. Qué lindo es esto. El ejemplo de la iglesia de Corinto muestra una cosa un poco diferente. ¿Sabe cómo muestra la iglesia de Corinto? Orgullo, soberbia. Unos traían grandes dificultades en la relación ahí entre los miembros de Corinto. Además de esos problemas de Corinto, había un otro problema. Pastor, mas llega de hablar de problemas de Corinto. Sí, mas está ahí en la palabra de Dios. Había también un problema teológico, problema de Biblia. Hasta el punto que los hermanos habían perdido la dimensión de quién era, de hecho, el centro de sus vidas. ¿Quién es el centro de mi vida? Sí, muy bien. Mas los hermanos de Corinto tenían un problema teológico grande. El verso 12 dice así: unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas, que es Pedro, y otros de Jesucristo. ¿Entiendes, hermanos, qué problema tenía ahí la iglesia de Corinto? Unos pocos, los últimos, bueno, yo soy de Jesucristo ahí. ¿Sabe? El ideal de una iglesia es que todos conozcan bien la palabra de Dios. Que conozcan la palabra de Dios. Este es el ideal de una iglesia. Cuando perdimos esta perspectiva del ideal, de que Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces tenemos la idea de decir así, bueno, la iglesia hispana de Mount Pleasant es del pastor Claudio. Hermano, el pastor no tiene iglesia. Nadie que existe en esta iglesia pertenece al pastor. Nadie. La única cosa que el pastor tiene en una iglesia es derecho al púlpito de la iglesia para predicar. La única cosa que es. Nada más. A veces la gente piensa así, bueno, voy a hablar con el pastor porque el pastor va a autorizar a agarrar las bancas y llevar para otro lugar. Hermano, el pastor no puede autorizar a agarrar bancas. Una vez, hermanos, pasó algo ahí en la iglesia que yo estaba. Unos hermanos vinieron a mí y dijeron así, pastor, vamos a tener una fiesta de familia, de cumpleaños. ¿Tú me puedes regalar ahí unas 100 sillas de la iglesia para que yo vengo con mi troca ahí y me llevo las 100 sillas? Falei, mas hermanos, ¿cómo voy a autorizar esto? Pastor, es que necesitamos, no tenemos sillas para la fiesta. Y ahí, qué cosa difícil que... Bueno, só estaba ahí yo en este día, falei, bueno, hermanos,
tú firmas aquí un papelito ahí, que tú llevaste 100 sillas, que tú vas a traer otra vez de la misma manera que van a estar ahí las sillas. Y por favor, cuídele bien, porque esto no pertenece a mí. Tomé la decisión de que permitisse que los hermanos llevaran las sillas. Cuando volvieron con las sillas, faltaban 5. Ay, ¿qué pasó con las sillas, hermano? Usted llevaste 100. ¿A dónde están las otras 5? Pastor, no sé qué pasó ahí en la fiesta. Me parece que llevaron las sillas. Mas es de iglesia mismo, ¿no, pastor? No hay problema, es de la iglesia. Falei, hermano, tú firmaste un papelito ahí que tú ibas a traer de vuelta 100 sillas. Ahora quieres me entregar 95. No puede, hermano. Tú tienes que entregar el dinero para la iglesia recompor las 5 sillas que están faltando. Y el hermano se puso contra mí. Se enojó de mí. Yo pensé así, bueno, más qué cosa, ¿eh? Yo quería ayudar a una familia. Yo no tenía esta autoridad toda para autorizar llevar las sillas de la iglesia. Y ahora yo tengo un problema ahí. Y lo peor de todo, hermano, porque pedí a ellos que por favor pagasen las 5 sillas, se fueron de la iglesia. Después de un tiempo, yo con mi esposa pagamos las sillas, porque yo fui responsable. Yo me torné responsable por aquel que estaba allá. Pagamos de vuelta las sillas. Y me fui a casa del hermano y dije a él, bueno, hermano, perdóname porque yo hice mal en hablar para usted, pagar las sillas. Mas alguien ya pagó, no hay problema. Quiero que tú vuelvas a la iglesia para estar con nosotros. Esté ahí, por favor. No se vaya. Unos días más se volvió la familia a estar en la iglesia. A veces pienso un poquito así, hermanos. La iglesia es de Cristo. Pertenece a la iglesia. Cristo reemplazó a Moisés, a Josué, a David, a José, y así reemplazó a todos los que vinieron antes de él. El único insubstituible en la iglesia es Él mismo, Cristo. No se sustituye otra, es Él mismo. Cuando perdimos la expectativa, esta idea de que la iglesia es de Cristo, nos ponemos a veces con problemas, uno contra otros, y a veces hasta con el pastor de la iglesia. Por eso, hermanos, no vamos a cometer jamás el error de la iglesia de Corinto. Busquemos al Señor Jesucristo, lo tengamos siempre como la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. No somos nosotros, no es el diácono, el anciano. No. Es Cristo. La iglesia es de Cristo. Nosotros somos de Él. Busquemos siempre al que le agrade. Hagamos siempre lo que a Él pertenece a hacer. Hermanos, que el ideal de nuestra iglesia sea siempre agradar al Señor y jamás a nosotros mismos. Una vez, un grupo de música de una iglesia declaró palabras así. Yo escribí aquí para no cometer ningún error. Usted puede encontrar la iglesia que combina con usted. El grupo de música habló de esto. Y a partir de ese razonamiento, yo empecé a pensar un poco. No existe un modelo de iglesia que agrada a Dios establecido por Él mismo,
¿Será que no existe una iglesia que el mismo Señor enseñó-nos? Bueno, la iglesia es así. La segunda pregunta es así, el propósito. ¿La iglesia es para agradar a las personas o a Dios? ¿Entiendes lo que el grupo de música habló ahí? Tú puedes encontrar una iglesia que combina con usted. Ah, hermano, este mundo postmoderno que vivimos. A veces las personas quieren una iglesia que combine con él. Bueno, no me gusta esta iglesia porque es esto, es así, y así por delante, por así, por allá. No me gusta la iglesia. Parece que la iglesia tiene que agradar a la persona para que él pueda estar en la iglesia. Hermanos, la iglesia es de Cristo. Y cuando vamos a la iglesia, vamos para loar al Señor, agradar a Él con nuestra alabanza, porque el Señor nos ha concedido estas oportunidades de estarmos en la presencia de Él. Y estamos viviendo un tiempo, hermanos, que grande parte de las iglesias se convirtieron en un lugar de encuentro. Esto me preocupa además. Para poner em dia a los asuntos que passou em la semana. Não tive tempo para falar todos os assuntos que tinha, então vou à la igreja porque há um irmão que entende bem deste ponto aí, vou perguntar a ele e depois me vou à la casa e vou resolver este assunto. Uma vez estava aí em uma igreja e por algum motivo eu estava aí em um quartito E aí, em las bancas da igreja, havia um grupo de irmãos que estavam falando de... quando se habla, quando as pessoas tomam aí viagem com o caminhão aí, com... não sei como fala em espanhol este. Quando tu vais levar uma coisa para allá, tu recebes um valor. Como se chama isto? Frete? Flete? Flete. E os irmãos estavam falando adentro da igreja, em las bancas da igreja. Oh, tu vais aí porque aí se paga melhor. Tu tienes uma troca grande, tu vais fazer esto, tu puedes agarrar mais dinheiro. E outra coisa, ponga desta maneira, sábado do Senhor, adentro do templo do Senhor, em las bancas, aí só estavam aí umas 4 ou 5 pessoas. Hablando del asunto de trocas que poderiam agarrar mais dinheiro para allá ou para cá. Eu me quedei pensando assim, o que vou fazer? Vou entrar aí, vou entrar na conversação aí e falar algo para eles? A vezes, hermanos, esto pasa, não é? A igreja... Quando a gente se toma a la igreja para falar assuntos personales, é porque não entendemos bem as escrituras sagradas, nos falta algo. Algumas pessoas querem ser creyentes, mas querem ser creyentes a sua própria maneira, a seu próprio gosto. Sabes, Cristo é verdadeiramente glorificado quando as igrejas estão alabando solamente o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. E me gusta estar aqui nesta igreja, porque estamos sempre com o propósito de glorificar e alabar o nome do Senhor. A igreja está edificada sobre a persona de Cristo. E todo que se desvia da verdade de Cristo é qualquer coisa, menos igreja de Cristo. ¿Entiendes esto? Qualquer coisa que se desvia pode ser assim, menos igreja de Cristo. A la conclusão que chegamos neste estudo aqui do problema que havia na igreja de Corinto es que no existe cristianismo sin Cristo. No puede existir. No puede existir.
necesita quedar claro que somos verdaderamente templos de Dios, cada uno de nosotros. Por eso me gustó la escuela sabática de hoy. Hablamos de este punto. Y la iglesia verdadera de Cristo es una iglesia invisible. A veces usted no puede saber quién es que está más cerca de Cristo o no. Cristo lo sabe. Sin embargo, no podemos menospreciar la institución llamada iglesia para que nos reunamos en adoración a Él. Y cuando hablo de adoración, hermanos, estoy hablando de una palabra muy complicada. Se le preguntara, ¿a dónde empieza nuestra adoración? ¿A dónde empieza nuestra adoración? Cuando cerramos la puerta del auto para caminar aquí para dentro de la iglesia, ahí empieza nuestra adoración. Cuando los diáconos abren la puerta para que yo entre ahí empieza la adoración cuando se anuncia el primer himno. ¿Cuándo empieza nuestra adoración? ¿Ya pensaste en esto? Cuando estoy agarrando mi ropa para vestirme, para venir a la iglesia, estoy empezando a adorar al Señor. Una vez un muchacho entró en la iglesia así, con el pelo un poco diferente así, ¿sabe? Tenía una ropa ahí, un muchachito de iglesia esto. Yo percebí que ele le gustaba este jugo de fútbol ahí, no sé bien cómo es el nombre correcto. Y entonces estaba ahí con la iglesia, con la ropa, estaba escrito Cowboys. Y yo pregunté a él, ¿a dónde tú vas? Oh, estoy en la iglesia. Mas tú vienes con esta ropa ahí, Cowboys ahí, usted va en la iglesia con esta ropa ahí. No, porque después de la iglesia me voy al estadio ahí, porque va a tener un juego ahí. Y yo me quedé pensando en este muchachito. Qué cosa, mi querido. Tú vienes a la iglesia porque después le va a jugar. Entonces ya vino con la ropa, con la vestimenta del juego, ¿no? Ay, qué cosa. ¿Cuántas veces a veces no entendíamos bien lo que es la adoración al Señor? Cuando yo encuentro la mejor ropa para venir a la iglesia, no importa cómo sea, mas la mejor que yo tenga, estoy ahí para adorar al Señor con lo mejor que yo tengo para me presentar delante de Él. Domingo pasado fui a hacer un casamento ahí en Dallas. Me invitaron a hacer un casamento. Hace un año que me invitaron a hacer un casamento. La muchacha quería casarse mismo, ¿no? Un año atrás ya empezó a preparar el programa de las bodas, estas cosas todas. Y cuando entré ahí estaba todo bonito. Estaba frente ahí para el sermón de los novios y miré la iglesia que yo era pastor antes. Entonces estaba mirando a los hermanos, yo los conocía muy bien. Y cada uno tenía una ropa mejor que otro. Y yo me quedé pensando así, ¿por qué cuando yo voy a una fiesta, a un casamento, me pongo ropas buenas, mejor que tengo, y ahí lo saco, la gravata, todo bien así? Y cuando a veces me voy a la iglesia, me voy así de cualquier forma, de cualquier manera. ¿Por qué es así, no? ¿Por qué tiene que ser así? Por lo tanto, hermanos, iglesia es un lugar de adoración. La mejor manera que podemos nos presentar diante de Dios, vamos a presentar diante de Dios. Estoy adorando al Señor con mi corazón, con mi vida. No importa qué ropas tienes, venga con la mejor que tienes. Lo que puede hacer en nuestra iglesia
Vamos a hacer por ella. O que puedes hacer por una iglesia, vamos a hacer. Y por lo tanto, hermanos, me gusta estar aquí en esta iglesia, porque ustedes están viviendo una experiencia muy personal con Jesucristo. Yo siento esto. Todos se entran, se asientan, se empieza a alabanza, los hinos, y van llegando, y queremos alabarlos y cantar hinos al Señor. Quería dar aquí, congratulations, my brothers and sisters. Ustedes son personas muy amadas, muy queridas por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si Pablo viniera hoy a la iglesia de Mount Pleasant, vamos a pedir que el Pablo predique aquí hoy por la mañana. ¿Qué piensas que Pablo iba a hablar para nosotros? ¿Qué piensas? ¿Será que Pablo iba a hablar las mismas cosas que habló para la iglesia de Corinto? Por cierto que no. Porque hoy tenemos una experiencia muy personal con Jesucristo. Y es justamente esto que hace el cambio de nuestro corazón. Nuestra experiencia con Jesucristo. No es porque el pastor predica ahí una palabra, una cosa esta, aquella otra. Es la experiencia personal con Jesucristo que cambia nuestras mentes, que cambia nuestra manera de vivir, que cambia nuestra manera de ser. ¿Entiendes esto, hermanos? No es porque hay alguien importante en la iglesia que me voy a cambiar. No, es la manera como estoy en relación a Jesucristo. Porque cuando empezamos a hablar aquí, estudiar la palabra de Dios, Jesucristo va a hablar en mi mente. Ahora, si no estudio la palabra de Dios, ¿quién va a hablar en mi mente? ¿Cómo va a hablar en mi mente si yo no hablo con Jesucristo? La palabra de Dios, la Santa Biblia, va a decir exactamente lo que nosotros tenemos que entender a respecto de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, hermanos queridos de la iglesia que están me escuchando en esta tarde, sea comprometido no con los líderes de la iglesia, sea comprometido con el Señor Jesucristo. Él tiene el control de su iglesia. No sea solo un espectador también. Nos gusta espectar, ¿no? Ahí una cosa, un programa, alguna actividad. No sea solo un espectador, pero sea un jugador que trabaje para el Señor, que haga o que la obra misionera nos habló hoy por la tarde. Vamos a entregar ahí las centinelas para personas, nuestros amigos, así por delante. Sirva a la iglesia con todos sus dones, con todos sus talentos, como escuchamos hoy muy bien en la lección de la escuela sabática. ¿Ustedes ya escucharon algo sobre una señora, una persona llamada Madre Teresa de Calcuta? ¿Ya escucharon sobre él? ¿Alguna vez ya leíste algún libro de Madre Teresa de Calcuta? Una vez ella habló de la siguiente manera. Son palabras de ella. Manos que sirven son más sagradas que los labios que oran. Este es el pensamiento de ella. No sé si tú concordas con esto. Mas el trabajo, el servicio estaba tan profundo en sus corazones para ayudar personas en la India, el pueblo que moría allá. El servicio día todo, noche día, día todo, noche día. Estaba ahí esta mujer ayudando personas. Entonces, manos que sirven son más sagradas que labios que oran. Somos una familia, hermanos. Somos una gran familia. La familia, la iglesia es mi familia. Por lo tanto, y así como deseamos que nuestra familia viva en paz, busquemos siempre la paz en la iglesia a todo costo para vivirmos en familia. Ahora que sabemos un poco más
sobre o ideal de uma igreja, queria invitá-los. Haga de sua igreja uma igreja ideal. Que Deus bendiga a todos os que aqui estão nesta tarde. É minha oração por vocês. Deus os bendiga a todos. Graças.